Bueno, yo les habíamos avisado que hoy teníamos un amigo muy querido con nosotros, que es Manuel Reaño, bueno, el fin de semana, pero tuvo un percance familiar y no pudo venir. Entonces no nos pudo acompañar ni el viernes, ni ayer, ni hoy. Y pues con el equipo hemos capoteado la situación. Juli dirigió excelentemente el viernes el tiempo de la oración y bueno, ayer. Y aunque yo prediqué el domingo pasado y normalmente yo no predico cada 8 días, pues yo dije, bueno, hagámosle y compartamos algo este domingo, pero hoy no quiero compartir algo así, una predicación muy normal como la hacemos acá, sino una reflexión cortica aprovechando el tema del aniversario. Pero algo que he estado pensando en estos últimos días, viendo nuestra sociedad, viéndonos a nosotros como seres humanos, es que nos dejamos deslumbrar fácilmente, ¿sí o no? Uno ve cosas como que por allá y uno dice, uff, eso, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cosa tan espectacular? Y, por ejemplo, a veces uno ve en redes sociales unas vidas como tan perfectas, ¿cierto? Uno ve como cosas tan grandes, gente que hace cosas tan maravillosas, que viajan, que viven unas vidas como tan felices que parecen las vidas perfectas, ¿o no? ¿No les pasa a ustedes eso, cierto? A veces uno ve eso y uno dice, pero ¿cómo hace esta gente? ¿Qué es esa vida que tienen de viajes, de lujos, de grandezas, de cosas como tan espectaculares? Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Todos los estudios muestran, y estudios sociológicos muestran, que la verdad, la gran mayoría de lo que nosotros mostramos en redes sociales es una partecita de nuestra vida, una mentira a veces. Porque esa gente que postea y está feliz, cuando llegan a su casa, están en una depresión increíble, están en una ansiedad, están solos y es complejo, ¿cierto? Entonces, las redes sociales muestran parte de la realidad, pero no todo, ¿cierto? Pero muestran esa grandeza que uno dice, Dios mío, ¿cómo vive esa gente y cómo llegar a eso? O también todos nos dejamos deslumbrar por las grandezas, lo grande, ¿cierto? Uno dice, uff, eso sí tiene que ser de mucho impacto. Eso que está pasando allá tiene que ser grandísimo y eso tiene que producir un impacto increíble. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida como que nos dejamos cautivar por esas cosas muy grandes, ¿cierto? Por eso como que uno dice, no, pero es que yo no sé cuántos de ustedes han pensado esto, pero yo lo he pensado, es que lo que yo hago, ¿cierto? Esto no es nada, ¿cierto? Esto es chiquito, esto no tiene mucho sentido. O sea, algo grande lo que ha hecho tal persona, que a los 30, 40 años ya había hecho tal cosa, pero es que yo ¿qué hice? ¿Yo qué he hecho con mi vida? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez o no? Yo aquí ya con, bueno, no pongamos mucha, pero digamos, yo ya con 25 años y no he logrado nada. Eso pasó en la Eurocopa. Esos niños de España con 16 años y ya se ganaron, ya a los 16 años se han ganado toda la plata que yo no me voy a ganar nunca en mi vida, ni en 3 resucitaciones, ni nada de eso. O sea, uno dice, este chino ya tiene los millones de los millones, ¿sí o no? Y uno se deja afectar por eso. Uno dice, no, Dios mío, ¿yo cuándo voy a conseguir toda esa plata? Pero todos tenemos como ese sentimiento de que lo que yo estoy haciendo es muy insignificante, ¿cierto? Esto es como muy pequeñito. No, si yo hubiera hecho tal cosa, o si yo hiciera lo que aparece lo que muestra ahí sí estaría feliz con mi vida. Y a medida que van pasando los años, pues uno se va haciendo más esa pregunta. Al menos yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí cada vez que cumplo una década, me da como a pensar, Dios mío, ¿yo qué he hecho? Cuando cumplí mis primeros 10 años pensé, no mentiras, ya, pero sí a los 20, cuando cumplí 20 sí pensé, dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer a los 30? Yo no sé, yo siempre he sido un poquito acelerado con las cosas. Y dije, a los 30 tengo que estar haciendo esto y esto. Cuando cumplí 30 dije, logré lo que me propuse a los 20, ahora ¿qué va a pasar de aquí a los 40? Y empieza uno como a pensar en esa, y a los 40, cuando cumplí 40 dije, Dios mío, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Y uno empieza como a hacer evaluaciones, ¿cierto? Porque al principio, como dice alguien, cuando empieza uno a notar que
que tiene más pasado que futuro. Uno dice, Dios mío, bendito, ¿qué he hecho hasta ahora, cierto? Y empieza una pregunta, y de pronto surgen esos sentimientos de pronto lo que yo he hecho es muy insignificante, esto no es grande, esto no es notable, esto no produce impacto. Y hoy quisiera compartir con ustedes esta mañana una reflexión, algo que he pensado y que haciendo la serie de Marcos es unos versículos que me llaman mucho la atención. Y los que no saben, los que nos visitan por primera vez o apenas nos están acompañando, nosotros llevamos varias semanas trabajando una serie en el libro de Marcos, capítulo por capítulo, y ha sido espectacular lo que el Señor nos ha hablado a través del libro de Marcos. Semana a semana vamos estudiando una parte de ese capítulo. Y sinceramente yo he disfrutado mucho la serie porque he disfrutado compartir parte de los capítulos, pero seguir a todos los del equipo que han compartido y ha sido muy bonito. Y hoy, cuando estábamos estudiando Marcos, hubo un versículo y una parábola de Jesús que a mí siempre me llama la atención, pero yo no predicaba ese capítulo, entonces pues seguía con otras cosas. Pero esta semana cuando Manuel me dijo, hermano, no voy a poder ir, se me vino a la mente ese versículo justo para el aniversario. Quiero que me acompañen un momentico ahí al libro de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32. Marcos 4, del 30 al 32. Y yo he titulado esta pequeña enseñanza de esta mañana así: la grandeza de lo pequeño. La grandeza de lo pequeño. Y miren lo que dice Marcos 4, del 30 al 32. Jesús acá está hablando de diferentes parábolas que son como unas historias que tienen una enseñanza, y era parte de la literatura de los judíos en ese momento. Ellos tenían esta forma de enseñanza como parte de su literatura también. Entonces está usando diferentes parábolas. Por ejemplo, antes de esta Jesús habló acerca de la parábola del sembrador que predicó Juli acá hace unas semanas. Y es la semilla que cae por los campos. Luego de eso habla de la parábola de la lámpara, y luego de la semilla que crece, que se siembra y que el agricultor no sabe qué pasa en la tierra, pero produce fruto, ¿cierto? Y termina con una parábola que me parece muy linda y que esta semana, como les decía, la pensé y dije, esto es lo que nos ha pasado a nosotros y lo que el Señor, al menos a mí, pero creo que a varios, nos ha enseñado en todo este proceso. Entonces, versículo 30 dice: Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Y entonces dice, es como una semilla. Está usando una imagen de las que ya ha usado en este mismo capítulo de la semilla. Jesús habló de la semilla, pero Jesús va más profundo y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. ¿Algunos de ustedes han visto una semilla de mostaza o no? ¿La conocen? Eso es, usted se pone en el dedo, eso es un puntico negro en su dedo, un puntico. Esa es la semilla de mostaza. Y mire lo que dice Jesús, es como una semilla, el reino de Dios es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Y entonces termina el relato de las parábolas. Dice, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Entonces, ¿qué nos está hablando Jesús acá? Jesús está diciendo, el reino de los cielos es muy diferente a lo que ustedes creen. Y la semana pasada, los que estuvieron acá se acuerdan que hablamos de cómo para Pedro fue tan difícil escuchar que Jesús le dijera, voy a morir, es necesario que muera. Y Pedro lo llama y lo reprende, porque Pedro tenía otra visión del reino de Dios. Y por eso es que Jesús es tan hermoso y su palabra tan hermosa, porque lo que Jesús nos muestra a nosotros es que Jesús cambia muchas estructuras mentales en nosotros, o como hemos hablado muchas veces acá, paradigmas de nosotros. Porque ellos se imaginaban el reino de Dios de una manera, pero Jesús venía y les explicaba, les decía, no, es de otra manera. Por eso es, digamos, el reino al revés.
porque no es como un reino normal, como ellos tenían en su mente y como ellos veían los reinos, sino que es un reino muy diferente. Y aquí Jesús dice, mire, el reino es pequeño. Y eso es lo interesante de esto, la grandeza de lo pequeño. La semilla de mostaza es de las más pequeñas y el árbol o el arbusto de la mostaza es de los más grandes. No es el más grande, pero Jesús usa una imagen para decir, mire, el reino es muy pequeñito, pero lo que produce es muy grande. Y hay dos cosas que me llaman la atención de lo que Jesús dice acá, de cómo es el reino de Dios. Lo primero es que el reino es una semilla muy pequeña. Parece insignificante. Si ustedes tienen la oportunidad de ver una semilla de mostaza, es un puntico negrito pequeñito que se le puede perder a uno fácilmente. Pero, ¿qué está diciendo Jesús acá? El reino es esas pequeñas cositas en su vida que empiezan a producir grandes cosas. Esto no se trata de demostraciones públicas y del espectáculo público, sino de las pequeñas decisiones y de las pequeñas acciones que nosotros hacemos todos los días que empiezan a producir un cambio en el tiempo. Alguien alguna vez lo explicó de esta manera, dijo, si un barco inmenso, un transatlántico, en un momento del viaje va para cierta dirección, pero en un momento del viaje giró 1 grado y sigue su ruta, pero giró 1 grado, al principio, ¿qué va a pasar? Pues 1 grado no pasa nada, ¿cierto? Porque 1 grado es imperceptible en ese camino. Pero van pasando los días y las horas y ese grado va siguiendo su curso, el barco en ese grado. Al final del tiempo, ese pequeño cambiecito de giro de 1 solo grado, después de muchos kilómetros, va a terminar en otro lado y no va a llegar al lugar donde necesitaba, al destino. Y eso es lo que pasa a veces con nuestras vidas. Esas pequeñas decisiones, esos pequeños momentos, esos pequeños actos, como que en algún momento parecen imperceptibles, pero con el paso del tiempo nos llevan a un lugar completamente distinto al que Dios quería llevarnos. Entonces, esto me llama mucho la atención, este primer punto, porque muestra lo diminuto de la vida y de lo que nos puede cambiar. Y pues uno podría buscar muchas cosas y podríamos hablar mucho de esto, pero ustedes saben que todo se podría, digamos, reducir al átomo. Somos un átomo, somos pequeñitos, pero todo lo que pasa en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta, esas cosas pequeñas que hacen que todo el cuerpo funcione, el mismo universo, todas las cosas diminutas del mundo, los detalles diminutos que hace que todo lo demás se vea. Eso mismo pasa en nuestra vida. Hace muchos años, o hace algunos años, no me acuerdo muchos, pero yo me acuerdo que Pirri, ¿ustedes se acuerdan? Pirri todavía está vivo, ¿cierto o no? Sí, bueno, sí. Pero yo no lo volví a ver por ahí haciendo nada, pero en esa época era lo máximo, ¿no? Está viejo, calvo, ¿cierto? Está calvo, ¿no? No, bueno, pero yo lo vi calvo y dije, no, yo estoy bien. Pero no, pero mira que él tenía algo que me llamaba mucho la atención, que él sacó un programa que se llamaba La Revolución de las Cosas Pequeñas, ¿se acuerdan o no? Que eran esas pequeñas acciones que podían hacer grandes cambios. A veces en nuestra vida nosotros queremos cosas grandes, a veces queremos hacer cambios gigantes, pero no comenzamos con lo pequeño, con las decisiones pequeñas, con las cosas sencillas que el Señor quiere que cambiemos. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. La clase del reino mío es como una semillita de mostaza. Es muy pequeño, parece insignificante, pero empieza a producir un fruto muy grande. Esas pequeñas acciones, esas pequeñas decisiones en nuestra vida son las que van a dar el curso de toda la ruta y el futuro de muchos de nosotros. Pero lo segundo que Jesús dice acerca del reino, lo primero es que es una semilla pequeña, que es algo muy sencillo, pequeño. Pero lo segundo, que esto es lo más bonito, y esto es el milagro de Dios, y usando la imagen de Jesús de la semillita de mostaza que se convierte en el arbusto más grande, es que el impacto es muy grande. Eso pequeñito produce un impacto gigante. Por eso la imagen que usa Jesús acá, de las ramas que dan sombra, que dice que aún los pájaros vienen a hacer nido bajo su sombra. Esto es una imagen que está usando Jesús acá, que era muy conocida para ellos de las naciones.
que no eran judías. O sea, Jesús está diciendo, el reino es tan grande que no va a afectar solamente a Israel, sino que va a afectar a todas las naciones de la tierra. Por eso era que era tan difícil para los discípulos entender esto, porque los discípulos querían ver el impacto de Jesús y de su ministerio ahí con ellos, en el reino de ellos, en el reino de Israel. Pero Jesús dice, no, yo vengo a algo mucho más grande que ustedes todavía no entienden. Yo vengo a hacer algo a la humanidad, no solamente a un pueblo, sino que vengo a rescatar a todo el mundo. Y por eso para ellos era tan complejo entender esto. Pero lo que Jesús está diciendo acá es que esas pequeñas cositas, esa pequeña semilla del evangelio en su vida producen unos cambios que usted ni siquiera se va a dar cuenta. Cambios que van a afectarlo a usted, pero van a afectar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y de ahí para adelante a todo el mundo. Esa decisión suya en un momento específico de seguir al Señor o de hacer lo correcto afecta a sus generaciones de ahí para adelante. Igualmente como esa decisión que tomó nuestro tatarabuelo hace no sé cuántos años todavía nos sigue afectando a muchos de nosotros, ¿o no? En las familias todavía hay que no, que es que mire, esto pasó y sigue afectando a las generaciones de cada familia. Esa pequeña semillita sembrada en el corazón, que es el evangelio, que es entender la gracia de Dios, la bondad de Dios, las buenas noticias, producen cambios muy grandes en la vida suya. Pero lo que Jesús está diciendo acá es, no solamente lo va a afectar a usted, sino que va a afectar a muchas otras personas, porque esa semillita es un arbusto que hace que los pájaros, otras naciones, vengan a hacer nido ahí y a protegerse del calor. Y eso empieza a generar una avalancha de bendiciones para muchas otras personas. Entonces Jesús menciona estas dos cosas que me llaman la atención, y es que el reino de Dios parece algo insignificante, pero produce unos frutos muy impactantes. Por eso es una paradoja lo que Jesús habla acá, y es la grandeza de las cosas pequeñas, la revolución de lo pequeño o los pequeños comienzos, o si lo quieren poner así, de lo espectacular a lo sencillo. Es lo que Jesús está diciendo. Y si uno mira la vida de Jesús y su ministerio, Jesús hizo cosas que eran muy sencillas, que no parecían tan espectaculares, y que a veces los discípulos, los mismos hermanos de Jesús le decían, vaya y muestre pues qué es lo que sabe hacer, no pues que es el Hijo de Dios, vaya haga un milagro, porque Jesús no parecía lo que ellos pretendían que él fuera. Cuando pienso en esto, y siempre que pienso en este pasaje de la semilla, o en esta parábola de la semilla de mostaza y de eso, o sea, de que el Señor dice, mire, esto es muy sencillo, es muy simple. Yo siempre pienso que nosotros somos los que complicamos la cosa, porque Jesús lo puso sencillo y dijo, esto es sencillito. Y me hace recordar una historia del Antiguo Testamento del profeta Elías, que quisiera compartirlo con ustedes y que lo leyéramos juntos. Y es el poder de lo sencillo. Si ustedes van conmigo ahí a Primera de Reyes, capítulo 19, van a entender lo que es muy, pues a mí me parece que nos está hablando Jesús de lo mismo, pero a Elías le habló de eso años antes. En Primera de Reyes, capítulo 19, nos cuenta la historia de Elías, y Elías era uno de los profetas del Antiguo Testamento, y Elías estaba acostumbrado a hacer cosas espectaculares, la verdad. O sea, Elías era tan brutal que le dice a los profetas de Baal que estaban ahí, le dice, o sea que voy a orar y va a caer fuego y los va a consumir a todos ustedes. Y dice, y sabe que para más pica, tírenles agua a todos y llenen eso de agua. O sea, mójenlos para que sea todavía más espectacular lo que voy a hacer. Y el hombre ora y se prende todo eso. O sea, ese era el nivel de Elías, de cosas increíbles y espectaculares. Y yo creo que Elías sufre de lo que nosotros también sufrimos, y es que esas cosas nos ciegan, nos acostumbran, nos deslumbramos de eso y decimos, no, si no ocurre algo así, Dios no está acá. Y en esta historia me parece muy interesante porque Elías entra a una crisis y bueno, está, digamos, luchando después de haber hecho todo eso, y se encuentra con el Señor. Pero lo que pasa acá es muy bonito. Mire lo que dice en el capítulo 19, versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías se escondió. Imagínense esto, bueno, eso es otra parte de la historia, pero Elías acaba con 400
profetas de Baal, una locura. Y la esposa del rey le dice, ¿sabe que lo va a matar mañana? El hombre sale corriendo y se esconde. Y uno dice, pero este man, ¿qué le pasó? Si tenía toda la fuerza ahí, al otro día se asusta. Pero bueno, ese es parte del ser humano, ¿no? Entonces, él está escondido y le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 10 dice, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, responde Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también, lo cual no era cierto. Habían por allá 7,000 profetas guardados que el Señor le dice, usted no es el único, tranquilo, hay otros que... Porque a veces uno cree que no es el único, ¿cierto? No, pero es que a mí es el único que me pasa esto, Dios mío, es que nadie más me va a entender. Y así estaba Elías y el Señor le dice, no, mi hijo, usted no está solo. Pero mire lo que pasa. Entonces el Señor le dijo en el versículo 11, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña, o sea, me le voy a presentar, nos vamos a encontrar los dos. Y entonces, mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. O sea, usted ve eso, ¿usted qué dice? Dios mío, o sea, una tempestad y usted primero dice, me van a matar, aquí fue. Pero usted dijo, no, llegó el Señor, ¿cierto? Dios está acá. Pero ¿qué dice el versículo? Pero el Señor no estaba ahí. O sea, en eso tan espectacular, el Señor no estaba. Luego dice, después del viento hubo un terremoto. O sea, usted dice, no, aquí en el terremoto sí tiene que estar el Señor. ¿Y qué pasó? Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. ¿Pero qué? Mejor dicho, el despliegue más loco de lo que usted se imagine. Pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. O sea, que es como un silbido, algunas versiones dicen un silbido apacible. O sea, ¿cómo sería un silbido apacible? A ver, hagan con sus bocas. Eso, muy bien. Excelente. Un silbido apacible, un suave susurro. Y ahí estaba el Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes a veces buscan lo espectacular, cuando yo estoy es en lo sencillito, cuando yo estoy es en lo simple, en lo sencillo, no en lo espectacular. Por eso Jesús comparó el reino de los cielos con una semilla mostaza, que parece insignificante, que no parece nada, que se puede perder, pero que produce unos cambios increíbles. Y esto pues nos muestra a un Dios en la sencillez, a un Dios en lo simple. Y esto para mí es lo que ha pasado, o el Señor nos ha permitido ver con Reunión durante estos 3 años. Hemos hecho lo que creemos como equipo de qué es seguir al Señor, de qué es ser reales y ser auténticos en este mundo, pero desde la sencillez y desde la simpleza. Y eso es, creo que lo que estamos celebrando hoy, que celebramos la misericordia del Señor, que nos permite entender que esto no se trata de espectáculos, que esto no se trata de mostrar lo que somos, sino de que la sencillez ocurre cuando empezamos a hacer transformaciones pequeñas y acciones diminutas en nuestro corazón, cuando empezamos a hacer transformaciones sencillas en nuestra vida. Por eso nosotros acá hablamos mucho de un tema que se llama Conociendo Libertad, y es un material que usamos, porque es un material que no es espectacular, pero nos lleva a tomar decisiones sencillas en la vida que nos permiten ver la transformación del Señor en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Esta semana, yo no sé si ustedes están siguiendo el devocional que enviamos de Lectio 365, y esta semana en una de las oraciones hablaron de la pequeñez, de lo sencillo. Y en esa oración la oración decía, le dice la oración, Señor, tú dices que seamos fieles en lo poco y más en lo mucho. En la oración decía, hoy entrego lo poco de mi alabanza, lo poco de mi oración, lo poco de mi servicio y lo poco de mi generosidad en tus manos. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros, si ustedes miran y revisan, como hemos llamado esta serie de aprendices, la vida de los discípulos no fueron vidas espectaculares, no fue que tuvieron un despliegue de poder,
fueron hombres muy sencillos, hombres comunes y corrientes, que de lo poquito que tenían lo entregaban al Señor y el Señor con eso hacía grandes cosas. Eso es lo que creemos nosotros acá en Reunión, que el Señor está pidiendo de nosotros que entreguemos lo poquito que tenemos, que lo demos al Señor, que digamos, Señor, esta es mi vida, ¿cómo puedo ser parte de tu reino? Y esa semilla, que es muy insignificante, produce grandes frutos. Entonces, como les decía, yo estaba pensando mucho en esta semana en lo que ha pasado en estos 3 años en Reunión, y creo que es esto, algo sencillo, algo simple, que ha producido frutos en nuestras vidas y frutos en nosotros. Y yo quisiera en esta mañana, hermanos, invitarlos a 2 cosas. Nosotros hemos tomado la decisión como equipo de que hoy tomemos la cena juntos porque es un día muy especial. Pero quisiera animarlos porque si ustedes piensan, antes de tomar la cena, explicarles algo. Si ustedes piensan en la sencillez de Jesús, Jesús sabiendo que ya no iba a estar más con los discípulos, Jesús no les deja un libro, no les deja una predicación, no les deja como que hagan esto, sino que Jesús es en su sencillez y en su profundidad les dice, cuando coman, recuerden lo que hice por ustedes. Y hace de una comida común y corriente para ellos algo muy sagrado, que es la comunión para nosotros, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos hoy hacer la comunión y tomar la comunión juntos. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda a nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas durante estos años. Y que si no hubiera sido por su obra, por su sangre y por su cuerpo derramado, pues esto sería difícil para nosotros. Así que quiero invitarlos en esta mañana a que se pongan de pie, vamos a orar. Y mientras van pasándoles los elementos de la cena, yo quisiera invitarlo para que usted ahí donde está, piense en lo siguiente. Piense en esa pequeña cosa que el Señor ha hecho en su vida desde que está aquí en Reunión. Puede ser que usted lleva los 3 años con nosotros o hace una semana está viniendo. Pero algo el Señor ha hecho en su vida, algo pequeño ha hecho en su vida que usted puede decir, Señor, gracias porque esto ha sido obra tuya en medio de nosotros. Y yo quiero invitarlos ahí para que por unos minutos, mientras vamos entregando los elementos de la cena, ustedes le oren al Señor ahí, oremos juntos y le digamos, Señor, gracias por lo que has hecho con nosotros, por esas cosas a veces tan insignificantes y tan sencillas que han producido unos cambios tan profundos en mi vida durante este tiempo. Cada uno puede saber este año o este tiempo qué es lo que el Señor ha hecho en su vida y por lo cual pueden darle gracias al Señor y decir, Señor, gracias por esta pequeña decisión que tomé. Gracias por esta pequeña acción que hice. Por esto poquito que parecía insignificante, pero que ha producido tantos frutos en mi vida. Gracias por la bendición de poder recibir alguna vez durante este tiempo una enseñanza acá que me hizo clic y que me hizo cambiar, que me hizo tomar decisiones. Por esa persona que me habló en ese momento y me dijo lo que necesitaba escuchar. Gracias, Señor, por esos momentos en los cuales pudimos sentir el abrazo del hermano, el abrazo tuyo a través de un hermano, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia con nosotros, por tu bondad, por el privilegio que nos das, Señor, de entender el reino, que no es un reino de cosas espectaculares, no es un reino de grandezas, no es un reino del despliegue como a veces pensamos, que se trata de cosas extraordinarias, pero a veces lo más profundo es lo pequeño, a veces lo más importante es lo sencillo, Señor, y esa es la paradoja, esa es la diferencia de tu reino con todos los reinos del mundo, que siendo Dios el creador de todo, decidiste venir a nacer, a morir en un establo, en una montaña, en una cruz, en un palo viejo, por todos nosotros, Señor. Que pudiendo tomar las decisiones
y los lugares más extraordinarios decidiste nacer de una niña virgen y de un hombre justo, Señor, pero pobres, necesitados, refugiados. Esa es la concepción tuya del reino, la diferencia, Señor, del reino. Señor, ayúdanos a entender que esto no se trata de cosas inmensas y grandísimas, sino de las pequeñas cosas que pasan a diario y por las cuales podemos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hoy recordar tu obra en la cruz, podemos recordar lo que hiciste en nosotros, y como iglesia, Señor, celebramos este aniversario no por lo que podemos ver, ni porque hay gente o porque tenemos esto, sino porque, Señor, recordamos tu obra y tu vida en nosotros, Señor, que entregaste todo por nosotros, que entregaste la vida, que diste todo por nosotros y que por esa vida nosotros tenemos vida. Por eso, Señor, en esta mañana tomamos el pan y recordamos, Señor, ese cuerpo triturado por nosotros y esa vida entregada por nosotros hasta lo máximo. Así que los invito a que tomen el pan ahí, hermanos. Y también, Señor, recordamos en esta mañana la sangre derramada por nosotros, Señor. Para nosotros este vino, este jugo simboliza la sangre tuya derramada en la cruz, que nos limpia de nuestro pecado, que nos limpió, pero que también nos da vida. Y por eso, Señor, estamos acá reunidos, Señor. Si no fuera por esa sangre, por ese cuerpo, Señor, esto sería un club social y no nos interesa eso. Lo único que nos une aquí eres tú, Señor, tu muerte y tu vida en medio de nosotros. Tomen entonces el vino. Yo quiero invitarlos a otra cosa más en esta mañana, y es que estamos celebrando la vida que el Señor nos da y hoy recordamos su obra, su muerte por nosotros. Pero algo que creo que es importante entender es que pues celebramos es que somos una comunidad. Celebramos no que este es un proyecto de alguno o de otro que está funcionando o no está funcionando. Estamos celebrando que aquí encontramos amigos, que aquí encontramos personas que nos cuidaron. Y yo quiero invitarlo en esta mañana, antes de terminar cantando y de almorzar y de todo, que usted busque uno de esos amigos que ha sido importante para usted durante este tiempo. Y vaya y abrácelo y oren juntos. Busque a alguien que para usted ha sido importante en este tiempo, y vamos a tomarnos un tiempito para orar unos por otros. Que usted vaya y busque a alguien que ha sido alguien que durante este tiempo usted pueda decir: gracias por ser iglesia conmigo, gracias por acompañarme, gracias por ayudarme, gracias por rodearme. Entonces vaya y busque a alguien y ora por esa persona. Vamos a tomarnos unos minutos para orar unos por otros y para terminar orando como iglesia y como comunidad. Entonces vaya, busque a alguien, abrace a alguien, dígale: gracias por ser la iglesia para mí, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas. Dígale a esa persona: gracias por ser iglesia para mí, gracias por ser mi iglesia. Y vaya y ore por cada uno de ellos y vamos a terminar orando unos con otros. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.